Habíamos desarrollado este modelo de señal recibida en base a propagación de múltiples trayectorias y factorizamos la señal transmitida a través de una convolución de algo que es una expresión que contiene, por un lado, todos los parámetros del canal y, por otro lado, contiene únicamente parámetros de canal, y eso nos permitió formular este modelo de canal como filtro. Ahora, este canal como filtro dijimos que es un canal que debido a estos delta en realidad tiene un ancho de banda infinito, representa el efecto del canal en todas frecuencias, pero aún así generalmente uno hace un análisis para frecuencias específicas, frecuencias portadoras específicas, y lo que queremos entonces hacer en esta cápsula es deducir la envolvente compleja de este modelo de canal como filtro, y con eso tener ya una herramienta formal con la cual trabajar nuestro modelo de desvanecimiento local. Entonces lo que vamos a hacer en esta cápsula es derivar la envolvente compleja de h de t. Y aquí tal vez lo mejor es comenzar recordando que la envolvente compleja de una señal de pasabanda se relaciona una con otra a través de el operador real de raíz de 2 veces s tilde de t e a la j 2 pi fc, la frecuencia portadora de referencia, por el tiempo. Ahora, si vamos a nuestra expresión del canal como filtro, lo que tenemos acá es una señal retardada. Entonces, armemos primero la envolvente compleja en forma general para una señal retardada y usemos eso luego sobre esta expresión. Entonces, usando lo anterior, y con eso me refiero a esta expresión de acá, tenemos que para la señal retardada s de t menos tau n, la envolvente compleja entonces es la parte real de raíz de 2 veces s de t menos tau n. Simplemente retardamos todo el tiempo en toda la expresión j2 pi fc t menos tau n, y eso es igual a la parte real de la raíz de 2 de s tilde de t menos tau n por e a la menos j 2 pi fc tau n por e elevado a j 2 pi fc t. Entonces lo que hemos hecho acá, si miran esta estructura, raíz de 2 y 1 a la j2 pi fct, raíz de 2 e a la j2 pi fct, todo lo que queda por estructura tiene que ser la envolvente compleja de esta señal de pasabanda. Entonces esto es la envolvente compleja de s de t menos tau n. Y aquí faltó cerrar con corchete. Así que ya tenemos esa envolvente compleja, y si es que ahora esto acá, esta de acá y esta envolvente compleja la aplicamos a nuestro modelo de señal asterisco, a este modelo de señal acá, entonces vamos a encontrar la envolvente compleja de R tilde. Entonces procedamos con eso. Entonces, aplicando
el resultado anterior a la expresión asterisco rosado. Inferimos que la envolvente compleja R tilde de T, que es igual a lambda P por una suma, principio de superposición, n igual 1 hasta LC, de los Hn por la envolvente compleja de la señal de pasabanda, que es S de T menos tau n, e a la menos J2 pi Fc tau n. Y aquí volvemos a hacer lo mismo que ya hicimos en la cápsula anterior. Extraemos ese tilde de t, en este caso, como una convolución por lambda p, suma de n igual 1 hasta LC, de los h sub n multiplicados por e a la j2 pi fc tau n delta de t menos tau n. Así que aquí tenemos con esto de acá, y ahora voy a dejar el lambda p intencionalmente fuera. Esto de aquí es la envolvente compleja H tilde de t, que corresponde al modelo de canal como filtro. Entonces pongamos aquí envolvente compleja de la respuesta al impulso del canal inalámbrico modelado como filtro. Vamos a apoyarnos en la siguiente definición. Aquí faltó un signo menos, atento acá, un signo menos, y vamos a todo este exponente definirlo como un ángulo θ sub n, y para referencia futura vamos a llamar a esta ecuación círculo verde, porque la vamos a necesitar nuevamente enseguida. Ahora, revisemos un poquito esta expresión H tilde de t. Tratemos de entenderla un poquito. Tenemos una serie de impulsos con distintos retardos, distintas magnitudes y distintas fases. Entonces, tal vez comenzar por dibujar acá un eje y otro eje. Aquí ponemos tiempo, y lo que vamos a dibujar acá es H tilde de t en magnitud. Entonces las magnitudes básicamente van tomando todos estos tamaños que van teniendo los distintos impulsos en distintos retardos, y voy a proponer acá una representación como esta. Arbitrariamente dibujando una serie de impulsos que van teniendo distintos retardos hasta que hay un último, este de aquí, en un instante tau max, que es definido como el máximo sobre todos los n
de los tau sub n. Es decir, el retardo mayor entre todas las LC trayectorias, la más tardía de ellas. En general, trayectorias más tardías, uno tiende a pensar de que han recorrido un camino más largo, han interactuado con más materiales, por lo tanto uno podría esperar de que se han debilitado más. Por eso es que tenemos alguna forma de perfil que decae con el tiempo, que tenemos que estudiar, que tenemos que modelar. Tenemos, por ejemplo, acá voy a poner H3, es la máxima, la trayectoria con máxima amplitud, no necesariamente es la primera, eso es algo que también tenemos que entender, pero en cualquier caso, en este ejemplo, esta trayectoria H3 tiene fase dada por el ángulo Z3 y ese ángulo tiene que ver con el retardo también de la trayectoria y por supuesto tiene que ver también con la frecuencia portadora. Entonces, anotando algunos de estos comentarios. Los tau sub n dependen del tamaño del ambiente de propagación, es lo primero. Dependen del tamaño del ambiente de propagación. Vale decir, si la propagación es de varios kilómetros, entonces por supuesto el retardo que tiene la onda para recorrer esos varios kilómetros es mayor. Si uno tiene un ambiente de interior, la trayectoria se demora muy poquito en recorrer ese ambiente de interior de transmisor a receptor y entonces uno esperaría que los tau sub n son más cortos. Los HN tienden a decaer con tau creciente. Tienden a decaer con tau sub n creciente. Esto ya lo comenté, un tau sub n creciente es una trayectoria que ha recorrido más, que ha interactuado con más materiales, pero ese decaimiento no necesariamente es en forma monotónica, sino estadísticamente. Y esto también es algo que tenemos que estudiar y entender mejor. Ahora, volviendo a esta expresión, aquí hay varios casos que tienen que ver con el tamaño relativo de los tau sub n con las propiedades de la señal. Y eso es algo que también tenemos que estudiar y con esto se van a abrir varios casos distintos para mirar en mayor detalle y estos casos los describimos enseguida en la cápsula que viene.